Señor, de celebrar un culto en tu nombre en este precioso día del Señor. Sabiendo, Señor, que este no es cualquier día, sino el día que has instaurado, Señor, para que cada cristiano en el mundo pueda reunirse, Señor. Porque tú has permitido que podamos separar este día, Señor, para tu gloria y para tu honra. Permita, Señor, que por medio de tu palabra tú seas exaltado y que el conocimiento de tu voluntad pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Permítenos, Señor, conocerte más. Permítanos, Señor, que cada uno de nosotros, nuestro entendimiento pueda ser abierto para que comprendamos las Escrituras. Solamente el poder de tu Espíritu Santo tiene esa facultad, Dios amado. Y te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Estamos viendo este libro de Joel, versículo a versículo, en nuestro estudio de los 12 profetas menores. Amén, Jesús. Ya hemos visto la restauración que el Señor ha prometido, y una restauración material para el pueblo de Dios. Un pueblo que en ese instante estaba sufriendo una gran devastación por el tema de las langostas, pero que por la gracia de Dios, al ver Dios el arrepentimiento de ellos, era movido a misericordia. Era movido a acordarse de un pueblo que se había olvidado de él, pero un pueblo que pudo, por medio de esta prueba, reconocer que sin Dios nada podía hacer. Pero no solo era importante una restauración material, sino que la importancia de tener una restauración espiritual, porque necesitamos no ser solo renovados por fuera, sino que necesitamos que aquella renovación también venga por dentro. Necesitamos que el Señor transforme cada parte de nuestro corazón. Y si hay algo que los profetas podían hablar del nuevo pacto, era que en ese nuevo pacto cambiaría nuestro corazón. Cambiaría ese corazón de piedra por un corazón de carne. Luego de este arrepentimiento, dice el verso 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Parte diciendo después de esto. Joel quiere transmitirnos la extensión amplia que tiene la restauración traída por el Mesías. Pues no solo es el bienestar material el que Dios quiere para sus hijos, sino que también quiere la restauración espiritual para nuestros corazones. No debemos olvidar que cuando los profetas profetizaban por Jehová, lo hacían de manera amplia, no en sentido cronológico. Por eso a veces usted puede ver que está contenida la primera venida de Cristo, está contenido, por ejemplo, Pentecostés, y más adelante puede ver la segunda venida. Entonces no es de orden cronológico que muchas veces los profetas empiezan a profetizar, sino que ellos van describiendo lo que el Señor les va mostrando. Y a medida que vamos avanzando en la Escritura, esta revelación progresiva se va haciendo más visible. Por eso es importante considerar el Antiguo Testamento. Y le desafío a que pueda ir estudiando y leyendo esta palabra del Señor para comprender aún más. Si hay algo que se iba a lograr en eso, era que sería derramado el Espíritu Santo sobre algunas personas, no, sobre toda carne. La palabra derramar, ¿cierto?, es como un líquido, si lo podemos decir de esa manera. Es una palabra utilizada como líquido. Y si hay algo que hacen los líquidos, si son ¿cierto?, tirados encima de nosotros, pueden cubrir cada parte de nuestro ser. Y eso es lo que pretende ser el Espíritu Santo. No solo en la tercera persona de la Trinidad que esté al lado de nosotros, sino que esté en nosotros. Y al tercer espíritu estamos diciendo que no está restringido a un solo lugar, sino que puede estar en cada lugar y dentro de cada uno de sus hijos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto nos hace recordar por allá, dentro, como le dije, de esta revelación progresiva, en Números capítulo 11, verso 29, cuando Moisés tenía un deseo, y ese deseo era que no solo él tuviera el Espíritu Santo,
sino que lo pudiese tener cada creyente. Este no es solo un deseo humano que tenía Moisés. Moisés, obviamente movido por el Espíritu Santo, anhelaba eso. Y eso es lo hermoso que trae el nuevo pacto. Si usted se va a la Escritura, en la antigüedad, solamente el Espíritu Santo, ¿quiénes lo recibían? Los profetas y aquellos por quienes el Señor iba a hablar. Pero nadie más que ellos. Eran ciertas personas específicas que a lo largo de la historia de Israel fueron llenos de ese Espíritu Santo para hablar las verdades de Dios. Pero es hermoso que la promesa del nuevo pacto era que cada creyente pudiese ser lleno del Espíritu Santo. Que cada creyente pudiese ser derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Obviamente, ¿cierto? Todo esto los profetas ya lo habían dicho. Y por ejemplo, podemos ir a Isaías capítulo 44, verso 2. Isaías 44, verso 2. Para ir viendo cómo las Escrituras una y otra vez nos hablan de ese día en el cual el Señor derramaría su Espíritu Santo. Isaías capítulo 44, versículo 2 dice así la Escritura. Isaías 44, 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jezrún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y los ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. La importancia de comparar este derramamiento del Espíritu Santo con ese derramamiento de agua sobre el sequedal. Si hay algo que podemos reconocer, que nuestro corazón sin el Espíritu Santo es un corazón muerto. Así es. Y cuando hablamos de un corazón muerto, hablamos de un corazón estéril, de un corazón que no puede dar vida, de un corazón que no puede dar frutos de arrepentimiento, de un corazón que no puede dar el fruto del Espíritu. Pero lo maravilloso es que sobre ese corazón muerto y estéril, el Señor derramaría su Espíritu Santo. Derramaría de esta corriente del Espíritu Santo que produciría consigo vida. Porque si hay algo que podemos contemplar ya aún en estos días en los cuales la sequía afecta, hay ríos que ya se han secado completamente, trayendo la muerte de todo lo que está a su alrededor. Versus los ríos por los cuales fluyen las corrientes de las aguas, podemos ver que grandes árboles pueden alimentarse de aquella agua y pueden ser tan grandes y fuertes. Así aquellos que son renacidos por el Espíritu Santo, su corazón también comienza a ser renacido. Comienza a tener ese fruto del Espíritu que muestra el carácter de Dios que ha sido plasmado en ellos. Podemos ver también en el libro de Ezequiel cómo esta gran verdad del derramamiento del Espíritu Santo era profetizado para nuestra esperanza. Ezequiel 36, 26 dice así la Escritura. Ezequiel 36, 26. ¿De qué se trata de ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Y por qué cada creyente necesita del Espíritu de Dios? ¿Por qué la iglesia necesita del Espíritu Santo? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice así la Escritura. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es importante el Espíritu Santo para cada creyente. Es importante que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Pudimos ver en el Antiguo Pacto, ¿cierto?, a lo largo del Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo se manifestaba, pero
no a manera de lo que podemos ver de Pentecostés hacia adelante. Por eso no podemos comparar el trabajo del Espíritu Santo en el antiguo pacto con el del nuevo pacto, porque el del nuevo pacto tiene un mejor trabajo aún, que es perfeccionar a cada uno de los creyentes y que es estar en cada uno de ellos en particular. Algo que si usted lee la historia de Israel, eso no se vio jamás. No se vio jamás que cada creyente pudiese ser lleno del Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo les daría a ellos un corazón de carne. Imagínense nosotros tuviésemos un corazón de piedra. ¿Podríamos vivir? ¿Podríamos existir con un corazón de piedra dentro de nosotros? No habría sentimiento. No habría nada, ¿cierto? Estaríamos completamente secos, sin ese deseo por Cristo, sin ese deseo por su palabra, sin ese deseo por buscarle mientras pueda ser hallado. Por eso necesitamos, como iglesia del Espíritu Santo. Por eso es vital para la iglesia de Cristo el Espíritu Santo. Vamos al libro de Zacarías 12:10. Porque no solo Joel, no solo Isaías, no solo Ezequiel habla esta gran verdad. Zacarías 12:10 también lo habla. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice así la Escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Como bien podía decir nuestro hermano Guillermo, un corazón de piedra no tiene sentimiento. Un corazón de piedra no tiene ese deseo por Cristo. Y aquí es claro lo que dice Zacarías por profecía de Dios, que cuando miren a Cristo, recuerde que en este tiempo todavía Cristo no venía, pero ellos, cuando fuera transformado su corazón, cuando el Espíritu Santo fuese derramado por ellos, ¿qué es lo primero que mirarían? A Cristo. Lo primero que hace un creyente no es mirar la iglesia, no es mirar la cantidad de personas que se pueden reunir en ella, no es mirar la infraestructura ni la calidad humana que hay entre las personas, sino que lo más importante para el creyente y lo primero que contempla es a Jesús, del cual dice el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Podemos orar sin el Espíritu Santo? Es como un corazón muerto, no puede comunicarse con Dios. Un corazón que está bajo la ira de Dios. No tiene ese deseo, ni siquiera tiene esa comunión con Dios. Eso es importante, querido hermano y hermana. El Espíritu Santo es esencial en cada creyente. El espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasado, y llorarán como se llora por un unigénito. Ese Espíritu Santo sería derramado sobre aquel pueblo de Dios. Joel, en esta profecía, quiere ir mucho más allá de lo que es que el Espíritu Santo sea derramado. Pues dice en el verso 28 del capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Al decir sobre toda carne, está diciendo sobre cada una de las personas. Si lee su contexto, no importando su sexo, si es hombre o mujer, no importando su clase económica, siendo rico o siendo pobre, siendo un esclavo, el Espíritu Santo debe ser derramado sobre cada uno de los corazones. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no tendremos nunca un deseo por Cristo. Joel, yendo más allá por el Espíritu Santo, comunica que es sobre toda carne. No debemos olvidar que en el antiguo pacto esto estaba reservado solo para ciertos individuos. Póngase en la piel de estas personas que estaban oyendo este mensaje. Esto era una gran verdad para ellos. Esto era una esperanza muy grande. Esta era una bendición muy grande. Porque ellos podían ver cómo profetas podían levantarse con tanto ímpetu. Y aún en momentos de tanta adversidad podían permanecer. Aún podían morir
predicando esta verdad. Y que ellos pudiesen tener lo mismo que los profetas tuvieron. Que ellos pudiesen tener lo mismo que los demás. Que pudieron estar firmes en las cosas del Señor. Era una gran esperanza de restauración. Porque si hay algo que necesitamos que sea restaurado en nuestro corazón, si hay algo que necesitamos que sea restaurado en nuestro corazón, porque ¿qué sale de nuestro corazón si no los malos pensamientos? ¿Qué sale de nuestro corazón si no los adulterios, las fornicaciones, las envidias, las guerras? Por eso el ser humano no necesita solamente aprender cosas. El ser humano necesita ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el deseo de Dios es que sobre su pueblo sea derramado el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12:13. Dice así la Escritura. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Si estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, no estamos hablando de lo que el movimiento carismático o movimiento pentecostal quiere transmitirnos. El movimiento pentecostal dice que cada creyente de manera particular debe pedir la venida del Espíritu Santo, olvidando que el Espíritu Santo ya vino. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés. Y usted se preguntará, ¿pero dónde está el Espíritu Santo? Sobre la iglesia. Y aquellos que son añadidos por Dios, aquellos que son escogidos por Dios, van a ser injertados en este cuerpo llamado la iglesia. Y al ser injertados, esa corriente del Espíritu Santo ya está sobre ellos. Por eso el apóstol aquí es claro en decir, porque por un solo Espíritu fuimos, dice, todos bautizados. Por eso no debemos cantar Espíritu, Espíritu, ven como fuego. No debemos cantar ven, Espíritu, ven. El Espíritu Santo está. Lo que necesitamos es que habite en nuestro corazón. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo venga y transforme nuestra alma y transforme nuestra vida para poder servirle. Pero si el Espíritu Santo está sobre usted, usted es parte de la iglesia. Y si el Espíritu Santo no está en usted, no ha sido renovado aún, no ha nacido de nuevo aún. Por eso es importante entender que necesitamos del Espíritu Santo. Esto obviamente, ¿cierto?, está basado en lo que dice 1 Corintios 12:13, está basado en lo que dice Joel, está basado en lo que el apóstol Pedro puede anunciar más adelante. Porque dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se fija que día se utiliza y a veces se confunde en la Biblia cuando se habla de bautismo, porque muchos no saben distinguir cuando está diciendo bautismo del Espíritu Santo o bautismo en agua. Nos bautizamos en agua porque ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no podemos bautizarnos en las aguas sin haber sido bautizados por el Espíritu. Porque cuando somos bautizados en las aguas, estamos confirmando de que ya Dios ha transformado nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace, cierto? Cuando uno es bautizado se sumerge en el agua. Y cuando el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo, que se ha sido derramado sobre nosotros el Espíritu de Dios. Volviéndonos en una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que necesitamos ser, una nueva criatura en Cristo. No olvidemos que esta gran verdad la afirmó también Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3,
versículo 11. Esta gran verdad la afirmó Juan el Bautista con la primera venida de Cristo. Esto era algo novedoso para aquellas personas judías, porque eso nunca se había visto. Y Mateo capítulo 3, versículo 11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto también debe haber una aclaración aquí. Muchos están pidiendo el fuego. Muchas personas están pidiendo el fuego, pero no saben lo que dice de manera siguiente. Que miren, volvamos al verso 12. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué es lo que significa el fuego? Juicio, condenación. Y el Espíritu Santo, obviamente, es el que hace que este trigo pueda germinar y podamos ir a su granero. Entonces, ¿es correcto decir que debemos pedir el fuego? No, es como que estuviésemos pidiendo el juicio. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Y qué le enviaría al Espíritu Santo? Jesucristo. Él dijo: porque es necesario que yo me vaya. Porque si yo me voy, os enviaré al Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Porque enviaría a la tercera persona de la Trinidad. Enviaría al Espíritu Santo. ¿Y qué ordenanza les dejó Jesús en Lucas capítulo 24, verso 49? ¿Qué ordenanza les dejó al respecto el Señor Jesucristo a los apóstoles? Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos antes de la ascensión? Dice Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. En ese instante aún no había venido el Espíritu Santo. De la muerte de Cristo, desde su ascensión hasta Pentecostés, ¿cierto? Hay aproximadamente 50 días, en los cuales ellos tenían que estar esperando la promesa del Espíritu Santo. Como el pastor Juan Jara podía decir el domingo pasado, ellos estaban en medio de una fiesta. Pentecostés es una fiesta que hasta el día de hoy se celebra. Ellos estaban en una fiesta. Todos estaban reuniendo en Jerusalén. Personas de diferentes partes del mundo, judíos expatriados, israelitas expatriados en los diferentes lugares del mundo, se iban a reunir ahí. Pero la iglesia, ¿dónde estaban? Estaban reunidos en el aposento alto, esperando lo que el Señor dijo. Pedro, que ya era una persona impulsiva y siempre salía más allá, él ya había aprendido la lección y se quedó esperando. Todo esperando ser investidos de poder. Porque la iglesia no puede moverse sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede existir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios el único que nos puede dirigir para que podamos proceder con cada una de las cosas que Él nos ha ordenado hacer. Volviendo a Joel capítulo 2, verso 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué resultado tendrá eso en el creyente? Profetizarán vuestros hijos. Qué hermoso es esto, porque los únicos que profetizaban eran los profetas. Si una persona profetizaba, era llamado profeta. ¿Se acuerdan cuando Saúl en un momento profetizó y dice: y Saúl fue contado con los profetas? Pero la importancia de esto es que hombre, mujer, rico o pobre, esclavo o libre, recibiría
este Espíritu Santo sería derramado sobre cada uno de ellos, con el fin de que ellos profetizaran. Dice, vuestros hijos van a profetizar. Vuestras hijas y vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aquí es donde también debemos profundizar un poco más, porque sobre toda carne hace alusión, como dijimos anteriormente, sobre el pueblo de Dios. Pero el profeta quiere ir más allá, dando a conocer que no importaba la condición social, no importaba su sexo, ni su edad. Aquello que recibirían solo ciertos individuos en el Antiguo Testamento llegaría a cada miembro del cuerpo llamado la iglesia. Si nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1, podemos profundizar al respecto, porque recuerden que ¿dónde se cumplió lo dicho por el profeta Joel? ¿Dónde se cumplió lo dicho por el profeta Joel? En Pentecostés, ¿cierto? Se cumplió todo lo que pudo decir el apóstol Pedro. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces ya el Espíritu Santo no lo recibiría una persona en particular, o solo los apóstoles, sino todas las personas que estuviesen reunidas ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se cumple lo que dice el profeta. Sería derramado el Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Moraban entonces, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Profetizar, recuerden que significa hablar verdades de Dios. Eso significa profetizar, hablar verdades de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma. Entonces hay algo, hermano, que hay que ponernos a pensar aquí. Cuando se habla muchas veces del derramamiento del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales, ¿qué se dice? Que se tiene que hablar en un idioma desconocido. Pero recuerde que aquí el Espíritu Santo, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que le hacía hablar? Idiomas. Pero idiomas entendibles. Idiomas que iban para testimonio de quienes los oían. Mire, escuche bien lo que dice la Escritura. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, estos varones galileos, que eran la mayoría de ellos, eran personas pescadores, no eran políglotas que conocían varios idiomas. Pero el Espíritu Santo empezó a hablar las verdades de Dios, las grandezas de Dios. Y como citando nuevamente, ¿cierto?, al pastor Juan Jara, muy importante lo que dijo. ¿Qué estaban hablando ellos? Sino el Evangelio. Testificando el Evangelio a cada una de las personas que estaban reunidas en esa fiesta. Y empezaron a hablar cada uno en los idiomas, testificando estas grandezas de Dios. Amén. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua? Que hemos nacido partos menos elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuevas lenguas las maravillas de Dios. Se cumplió lo dicho por el profeta Joel. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos. Vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán
visiones. Así es. Todas estas cosas se fueron cumpliendo una y otra vez. Y cuando Pedro podía pensar en algún momento que esto solamente eran para los israelitas, una visión de Dios vino a él. ¿Se fijan? ¿Verán? Visiones. Una visión de Dios se le presentó. Y esa visión, ¿qué le hizo? Que tenía que ir ¿a dónde? A la casa de Cornelio, una persona gentil, una persona que no era judía. Y sobre ellos, ¿qué es lo que viene? El Espíritu Santo. ¿Y con qué señal? Hablar en lenguas. ¿Pero para qué era hablar en lenguas? Sino para dar testimonio a los mismos judíos de que ellos habían recibido lo mismo. Entonces no es como para hablar que hubo otro Pentecostés en la casa del Cornelio. Era para confirmar que el Espíritu Santo ya estaba haciendo su trabajo en la iglesia. Era para confirmar la incredulidad de aquellos judíos que podían decir, pero ¿cómo sobre esto inmundo el Espíritu Santo iba a venir? Porque los judíos, los israelitas así miraban, los judíos propiamente tal, así miraban a los gentiles o las de las demás naciones. Los miraban como gente inmunda, como gente que no es cercana a Dios. Pero ahora Dios estaba llamando a esa gente. Porque ya lo que no estaba entendiendo aún el pueblo, que más adelante con las cartas del apóstol Pablo ya empiezan a profundizar más. Ya de ambos pueblos Dios había hecho un solo pueblo. Así es. Un solo pueblo, el cual es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, compuesta por israelitas y gentiles, lo cual se conoce como el nuevo pacto. Si vamos a Hechos capítulo 10, para que pueda entender con más profundidad lo que estoy hablando. Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Hechos 10, 34 dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor ¿de quién? Este es el Señor de todo. Este es el Señor de todo. El nuevo pacto tenía la particularidad de que no solo estaba reservado para una sola nación, sino que el nuevo pacto ahora era abierto para cada una de las naciones, para que siguieran ¿a quién? Al Señor, para que siguieran a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nos saltamos al verso 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nuevamente, el hablar en lenguas no es un idioma inteligible, porque ellos, ¿qué dijeron? Están hablando las maravillas de Dios. ¿Cierto? Eso era un entendimiento. Estoy escuchando que están magnificando al Señor, están hablando de las maravillas que el Señor ha hecho. Entonces ellos entendían lo que estaban diciendo. Nuevamente el hablar en lengua fue testimonio para quiénes. Para los judíos, ¿cierto?, que estaban ahí. Judíos que no podían creer de que las demás naciones también viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos cómo esto se cumplió. Cómo sobre un cuerpo, judíos y gentiles, los cuales componen un solo cuerpo, el Espíritu Santo fue derramado. Visiones y sueños, ellos podrían también profetizar. Profundicemos al respecto.
En la antigüedad, los profetas recibían la revelación directa de Dios. ¿Cómo la recibían ellos? A través de sueños, a través de visiones. Por ejemplo, Números, libro de Números, capítulo 12, verso 6, haciendo una mención de esto. Porque hay algunos dicen, ¿y están vigentes las visiones hoy? ¿Están vigentes los sueños hoy? Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Números. Números 12, 6. Porque de aquí muchos pentecostales se toman para decir que hoy día Dios puede seguir revelando su palabra a las personas por medio de visiones. Pero veamos lo que la Escritura dice. Números, en el capítulo 12, versículo 6, dice así. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Hay una mención que hace de Dios. Cuando los profetas hablan de acuerdo a su contexto. Entonces ellos le estaban diciendo, ustedes van a ser como los profetas. Eso es lo que está diciendo Juan en otras palabras. Más que decir que las personas, que todo el mundo iba a ver sueños, iban a tener ese espíritu. Ese mismo espíritu que venía sobre los profetas. Los cuales recibían las palabras de Dios por medio de visiones y por medio de sueños. ¿Y por qué ellos recibían por medio de visiones y de sueños? Porque no estaba esto. No estaba escrita la palabra de Dios. Por eso ellos, para completar la revelación especial que en la Biblia, ellos debiesen recibir esto por visiones, las cuales posteriormente se comenzaron a escribir. Hay personas, ¿cierto?, que siguen a Elena de White, una persona que supuestamente tuvo tantas visiones y pudieron, ¿cierto?, escribir en un libro tantas cosas. Pero déjeme decirle que el canon ya está cerrado. Nadie puede agregarle cosas a la Biblia, porque las visiones y los sueños ya han terminado con la época apostólica. Eso lo podemos ir viendo en el libro de Hechos, capítulo 9, por ejemplo, ¿cierto? Porque eso se cumplió también en el Nuevo Testamento, recordando que el Nuevo Testamento estaba escrito. No, porque el libro de los Hechos, ¿cierto?, nos relata lo que pasó en la era apostólica, por lo cual ellos también necesitaban recibir, ¿qué cosa? Sueños, y necesitaban recibir visiones. En Hechos capítulo 9, versículo 10, dice así la Escritura. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Es decir, audiblemente y visiblemente podían contemplar a Dios, podían contemplar al Señor Jesucristo, ya resucitado. ¿Pero eso se puede replicar en nuestros días? No, porque la revelación ya está completa. ¿Cierto? Está además, creo, ir a Apocalipsis, cuando dice el apóstol Juan, que él veía, ¿cierto?, en visiones. Y vi yo. Se fija que siempre va relatando el apóstol Juan, y yo vi esto, obviamente todo esto era en visión. O cuando el mismo apóstol dijo, y cuando me sobrevino un éxtasis. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que estaba recibiendo todas estas cosas y todas estas palabras de parte de Dios. Pero nunca debemos olvidar lo que el mismo apóstol Pedro, ya al final de su vida, aconsejaba a los creyentes. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y un texto muy conocido por nosotros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? A las palabras de Dios. Entonces ya la iglesia, ¿qué debía hacer? Conformarse a la palabra de Dios. Ya debía empezar a enseñar lo que la misma palabra de Dios dice. Luego el mismo Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nuevamente la Escritura recalca, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra más profética que necesitamos, ¿cuál es? La Biblia, donde están escondidos todas las riquezas de la sabiduría, porque ellas nos hacen sabios para la salvación. Entonces, si vamos, ¿cierto?, al apóstol Pablo, cuando le enseña a Timoteo, le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué cosa? Que predique la palabra. Que predique, ¿qué cosa? La palabra. O sea que ya nosotros no nos podemos colocar aquí a hablar de visiones, que yo anoche tuve una visión, yo anoche tuve un sueño. Ya no podemos hablar esas cosas, porque tenemos ya la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esto ya lo desecha y echa por tierra las visiones y los sueños que agreguen a la palabra de Dios un mensaje. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes el Señor nos hablaba a través de visiones, a través de sueños, pero ahora que está la palabra nos ha hablado por el Hijo, el cual es heredero de todas las cosas. El canon de la Biblia ya está listo. Entonces, ¿qué es lo que queda vigente dentro de lo que el mismo Joel podía decir? Si no es profetizar. Porque nosotros debemos seguir profetizando. En griego, hablar como vocero. Eso significa profetizar en griego. Hablar como vocero. Es decir, cada uno de los que tiene al Espíritu Santo debe estar testificando como un vocero de Dios, pero de acuerdo a las sanas palabras de Dios escritas en la Biblia, no bajo nuevas revelaciones. No debe buscar nuevas revelaciones, porque la revelación ya está, y es la palabra de Dios. Lo que usted y yo necesitamos, como se lo he recalcado una y otra vez, es la iluminación para comprender con claridad lo que las Escrituras quieren decir. El canon ya cesó, por lo tanto las visiones y los sueños están completamente cesadas en este tiempo, quedando solamente la profecía, es decir, hablar como voceros de Dios lo dicho en las Sagradas Escrituras. No son los sueños, no son las visiones, es la palabra de Dios. ¿Y qué nos sigue diciendo Joel? Capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo se cumple esta palabra? Ya lo hemos dicho una y otra vez, pero le invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, porque es ahí donde se cumple, esta profecía. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 13. Recuerden que ellos empezaron a hablar en las lenguas de las personas que le podían oír en ese instante. Los elavistas, ¿cierto? Algunos romanos por ahí, algunas personas que ya eran judíos que estaban en otros países, entonces ya habían perdido la lengua, muchos de ellos. Y es así como empezaron, ¿cierto?, estas personas a testificar de Jesucristo y su evangelio. ¿Pero qué empezó a decir la gente? Según Hechos capítulo 2, versículo 13, más otros burlándose decían: están llenos de vino, están llenos de mosto. Recuerden que en las fiestas, ¿qué es lo que pasaba? En las fiestas ellos tomaban. Entonces por eso a ellos no era que ellos estaban diciendo una cosa descabellada, pueden estar curados, por eso están diciendo eso. Entonces Pedro, dice el verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, yo oí mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Entonces el entendimiento de Pedro ya estaba abierto para comprender con claridad las Escrituras. Ya podía ver lo que el Antiguo Testamento decía, ya lo podía ver en sus vidas. Entonces el cumplimiento de esa profecía, ¿cuándo fue? En Pentecostés. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se fija que él cuando da una profecía y le da el significado a la profecía, él no dice que posiblemente puede ser esto, no dice que posiblemente puede ser esto otro, no, dice esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí, según los estudiosos, Pedro utiliza la Septuaginta. Por eso lo que dice aquí, si usted lo lleva a Joel, hay algunas palabras que cambian. Y uno dice, ¿pero por qué hay algunas palabras que cambian? Claro, porque la Septuaginta está en griego. Y acá, ¿cierto?, del paso del hebreo al griego, hay algunas palabras que cambiaron, pero no altera su significado. Pero es importante ver que la Biblia que utilizaba Pedro, ¿cuál era? La Septuaginta, lo más probable. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. No sé si a usted le pasa, pero cuando va pasando esto, es como que nos vamos imaginando todo lo que va pasando en hechos más adelante. No es que ellos empiezan a ver visiones, empiezan a ver estas cosas, empiezan a profetizar, a hablar de la palabra de Dios. El Señor le empezaba a decir qué es lo que tenían que decir. Entonces todo eso usted lo va viendo. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Luego dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo se cumplió esto? El día, cierto, que Pedro anunció. Pero lo que muchos estudiosos obviamente van y dicen, la luna se convirtió en sangre, ¿no? El día, cierto, ese día grande y terrible, y todas las cosas, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, el vapor, el humo. Lo que debemos entender nosotros, nuevamente, si usted recuerda lo que estudiamos Joel anteriormente, a veces aquellas personas quieren tomar las profecías como literales, no entendiendo que son simbólicas. Hay personas que están así, hoy la luna hoy día se puso roja, algo va a pasar, no va a venir el día grande y terrible. No, es que tal día, tal fecha la luna se va a convertir en sangre, todos andan buscando eso. Pero no debemos olvidar que esos son simbolismos. Y ese tipo de simbolismos, como dijimos la otra vez, representan algo. ¿Y qué representan los días de tinieblas? El sol. Dice la Escritura que el Señor hace salir su sol sobre justo y injusto, ¿cierto? Y si el sol viene en las tinieblas y lo tapa, ¿qué es lo que representa eso? Que la providencia de Dios muchas veces va a ser limitada para las personas que no creen a la palabra de Dios. Por eso este mensaje o lo lleva al juicio final, o este mensaje le salva. Por eso este derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué provocaría en aquellas personas que hablan de Cristo? Que haya una restauración en sus corazones. Pero aquellos que no lo hagan tendrán que experimentar el justo juicio de Dios para vivir en oscuridad. Vemos cuántas personas muriendo en la depresión. Cuántas personas muriendo ya queriendo escapar de esta vida, ahorcándose o haciendo cualquier otra cosa. Pero todo eso es ¿por qué? Porque no han sido restaurados por el Espíritu Santo. Porque no tienen el Espíritu Santo dentro de su alma y de su corazón. Porque el Espíritu Santo es el que nos consuela. El que nos consuela, es el que trae esa paz a nuestros corazones. Por eso, queridos hermanos y hermanas, entendamos estas cosas. El apóstol Pedro, ¿cierto?, nos está dejando claro a cada uno de nosotros. También otros estudiosos lo apuntan a la destrucción de Jerusalén. Nuevamente, ¿cierto?, de manera simbólica, porque cuando queman una ciudad, todo ese humo que cuando quemaron la ciudad, ¿cómo se ve todo? ¿Cierto? Es como que está describiendo lo que pasa. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Obviamente si uno está parado en una destrucción es como que ve todas esas cosas en el cielo. No sé, cuando fueron causados los incendios por acá, ¿cómo se veía el cielo rojo, cierto?
Entonces hay diferentes cosas que van cambiando, pero debemos entender que el lenguaje profético es un lenguaje figurativo. Por eso, hermano, no ande buscando estas señales en el cielo. Ve a su alrededor cómo la providencia de Dios muchas veces es cortada de los lugares para que la gente empiece a buscar a Dios, para que las personas entiendan que hay un Dios. Porque cuando el Señor hace que en un lugar no llueva, ¿cómo empieza la gente? Empieza a desesperarse muchos de ellos. Y muchos de ellos dicen, ya vos, Señor, envía la agüita, empiezan a decir. Entonces, vamos viendo una y otra vez que estas cosas el Señor, ¿cierto?, las ha enviado para que nos vayamos acordando de Él. Este cumplimiento fue en el libro de Hechos, del capítulo 2, del verso 17 al 21. Esta predicación deja en claro que ese día fue el día de cumplimiento de la profecía. Que se remarca que están, ¿dónde? En los últimos tiempos, porque recuerda lo que dice aquí. Y en los postreros días derramaré sobre mi Espíritu Santo. Siempre me llama la atención que algunas personas que andan en busca de esto, le llaman últimos tiempos a ese día que ya está por venir la gran tribulación, ¿cierto? Pero recuerde que la Escritura habla solamente de dos eras: el tiempo presente y el venidero. Tiempo presente y el venidero. Pero dentro de ahí hay un subtiempo que se le llaman los últimos días. Los últimos días, ¿cuándo comenzaron? ¿Ayer? ¿Cuando Rusia tiró una bomba? No. Los días, ¿cierto? En los últimos tiempos partieron con la primera venida de Cristo. Ahí partieron los últimos días. Y eso obviamente podemos ver en Mateo 12:32. También, ¿cierto?, aprovechamos de pasar por ahí porque estas cosas no pueden quedar de lado. Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice así la Escritura. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, dice, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Se fijan cómo el mismo Señor Jesucristo marca estos dos siglos? El siglo presente, este siglo, habla desde Adán hasta ahora, este siglo. ¿Y cuál es el siglo venidero? Cuando el Señor restaure todas las cosas. ¿Y cuáles son los últimos días? Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Para que no caigamos en las garras de esas personas, ¿cierto?, que dicen, no, si ya el fin y todo. Hermano, desde que Cristo vino ya el fin se acerca. Ya debemos vivir con un pensamiento de la inminente venida de Cristo. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, dice así. Perdón. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, hablando de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo dice el apóstol Pablo refiriéndose a este siglo? Como el siglo malo. Pero el Señor reina por los siglos de los siglos. El Señor sigue reinando en el tiempo presente y sigue reinando aún en el siglo venidero. Pero si hay algo que usted y yo debemos entender, de que este es un siglo malo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Dice así, para que entendamos esto. Mire, el apóstol Pablo está diciendo esto en su tiempo, en Primera de Corintios 10, 11. Dice así, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo ya decía que estaba en el fin del siglo. Entonces entendamos que esto, más que decir, no, si ahora ya quedan 2 años, 3 años, no. El fin del siglo se caracteriza
¿Cuándo termina ese fin del siglo? Con la segunda venida de Cristo. Porque esa segunda venida da paso, ¿cierto?, a esta tribulación, y después de la tribulación, ¿qué es lo que viene? El siglo venidero, donde estaremos con Cristo por siempre, donde su reino se va a instaurar por siempre. Y habrá prodigios en el cielo y en la tierra. Pedro en Hechos capítulo 2, verso 16, asevera que el cumplimiento de este pasaje ya ocurrió ese mismo día de Pentecostés. Así que el simbolismo no es literal, como anteriormente, ¿cierto?, habíamos visto en este libro de Joel. Estos simbolismos apuntan a la ira de Dios sobre los que desprecian este mensaje. Porque así como la luna y el sol son muestras de la providencia divina, también al sufrir cambios evidentes son un juicio muy grande para aquellos que desprecian el Evangelio de Dios. Todas estas cosas son señales inequívocas de que el juicio final se acerca. ¿Y cómo termina este mensaje de Joel del capítulo 12 en el verso 32? Y dice: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta salvación es tan hermosa, hermano. Creo que ese texto es algo que debe llenar nuestros corazones. Porque pueden venir muchas cosas malas, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y como podíamos anunciar el Evangelio, ¿cierto?, en la calle, ¿qué es invocar el nombre del Señor? Sino aseverar de que estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Sino subirse a su barca y descansar seguro y en paz con Él. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Sino el hacer el Salvador y el Señor de nuestra vida. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque aquellos que pongan su esperanza en este Evangelio de salvación serán herederos de las grandes riquezas de su gracia. Pero en la casa de Cornelio, Pedro pudo entender que esto va más allá de los límites de Israel. Esto va mucho más allá de los límites de Israel. Y por eso ese mismo texto que podemos ver en Joel, lo pudo citar también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Mire, veamos lo que dice Romanos capítulo 10. Porque Joel es muy citado, tanto por Pedro como por el apóstol Pablo. Dice en la Escritura, en Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos 10, 12. ¿Cómo va cobrando vida las profecías del Antiguo Testamento? Dice Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico para todos los que le invocan. ¿Cuál es la única salvación que usted tiene? Sino nuestro Señor Jesucristo, de lo cual Pedro puede decir en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso Joel dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Joel, cuando dice estas palabras, recuerde que ellos son nacionalistas, solamente piensan en esto, pero aquí la profecía iba a abarcar más allá. No solamente Jerusalén sería salvo, no solamente este reino del sur sería salvo, sino que sería salvo también aquellos que el Señor llame. ¿Se acuerda que la Escritura dice a cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare? El apóstol Pablo entendió que no era judío ni griego, sino que ambos entran en este nuevo pacto. Ese día que invoquen el nombre del Señor. ¿Qué es ese monte de Sión? Si no es el lugar donde podemos recurrir a Dios.
y hallar tanta salvación en Él. Venga a los pies de la cruz de Cristo. Venga a los pies de la cruz y haya salvación y vida eterna en Él. Porque estoy seguro, hermano, que si el Espíritu Santo de Dios toca su corazón hoy mismo, aquellos, cierto, que no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, podrán venir a la cruz y podrán hallar descanso y paz de la esclavitud del pecado que muchas veces reina en los corazones de los impíos. Oremos. Dios Padre, gracias por esta misericordia que nos has dado, de poder ver en nuestros días ya ese cumplimiento. Pedro lo vio, Señor, y pudo gozarse de ese cumplimiento del derramamiento de su Espíritu Santo. Mientras muchos están esperando saltar, otros gritar, otros hablar palabras incoherentes, queremos, Señor, que el mensaje claro del Evangelio de Cristo pueda ser anunciado entre nosotros. Y que cada uno de nosotros pueda, oh Señor, anunciar con claridad este Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no estar buscando e ir en pos de visiones. Ayúdanos, Señor, a no ir en pos de sueños. Ayúdanos, Señor, a no ir en pos de señales audibles o visibles de los cielos, sino a invocar el nombre del Señor. Porque aquella es nuestra seguridad, aquella es nuestro roca fuerte y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Porque creemos y confiamos que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque tu Espíritu Santo es el que reina, Señor. Cambie los corazones de piedra, Señor. Cámbielos por corazones de carne. Que bombeen, Señor, esa corriente del Espíritu por cada parte de nuestra alma. Que bombeen de esa vida, Señor, para que esa vida eterna pueda fluir dentro de nuestros corazones. Oh Señor, te ruego por aquellos que no han nacido de nuevo. Te ruego, Señor, por esta villa de San Luis. Te ruego, Señor, por este lugar de Cultauco, por el lugar, Señor, de Rancagua, Señor, y así por cada lugar donde se anuncia tu poderoso y maravilloso nombre. Permítenos, Señor, ser fieles a tu palabra. Permítenos confiar solamente en tus promesas. Gracias, Señor, por esta salvación que podemos hallar en ti y solamente en ti. Te ruego, Señor, que en esta semana que nos tocará vivir, tú puedas afirmar nuestros corazones en tu verdad. Y que nosotros como responsabilidad podamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Te ruego, Señor, que la gracia y la paz de Cristo y su bendición sea sobre cada uno de nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados del Señor. Que tengan una hermosa semana.